Dios me les bendiga en esta hermosa mañana. Estaré trayendo la enseñanza, ¿verdad? Estudiando cómo Dios trabaja con el barro. Cómo el alfarero transforma ese barro en una vasija. Nosotros sabemos que somos hechos del polvo de la tierra. Somos barro en manos de Dios, el cual transformará nuestras vidas, ¿verdad? Si le dejamos que Él haga el trabajo con sus manos. Voy a hacer una oración para que el Señor me dirija. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Padre eterno, que quites toda interferencia del enemigo, no tenga parte ni suerte, Señor. En esta enseñanza, solamente tu Espíritu Santo, Señor, me guíe y lleva esta palabra para lo cual tú la tienes preparada en el nombre de Jesús. Tú eres el que transformas y tú eres el que cambias. Tú eres mi guía, Señor, y me dejo usar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Es interesante la palabra. Vamos a estar leyendo por principio el libro de Génesis. El libro de Génesis, donde nos dice en el capítulo 2, verso 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos nosotros que en el 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vemos nosotros que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le dio soplo de vida. Qué maravilloso es saber el principio, ¿verdad?, del hombre. Maravilloso. Ahora vamos a estar leyendo el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, verso 18. Síganme con la palabra, con toda reverencia. Vamos a ir a ver nosotros cómo Dios mandó a Jeremías, ¿verdad?, a la casa del alfarero, a ver cómo se trabajaba en la rueda el barro. Porque el pueblo de Israel, como yo les he dicho, era un pueblo duro de servir, rebelde, que se iba en pos de dioses ajenos. El Señor Dios Todopoderoso tenía un plan con ellos, pero ellos a veces no dejaban que el plan de Dios se llevara a cabo en sus vidas. Entonces Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero. Transportémonos a este momento. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciéndote: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Vamos a ver nosotros, ¿verdad?, en un momento. El alfarero es la persona que trabaja con el barro. Toma ese pedazo de barro, ¿verdad? Un barro que tiene basuras, que tiene piedras. Este alfarero viene y pone ese pedazo de lodo, de barro, en una rueda. Una rueda que gira, que la trabajan con el pie. Se presiona el pie para que la rueda gire. Y entonces se pone ese pedazo de lodo encima, en medio de la rueda. No puede ir fuera del centro. Tiene que estar en el centro para ser trabajada. Y entonces ese alfarero le va a dar forma. Va a usar agua para ir mojando ese pedazo de lodo. Y lo va a ir transformando. Lo va a ir transformando. Le va a hacer un hoyito en el centro para ir trabajándolo de adentro hacia afuera e irle dando la forma
de la vasija que Él quiere formar o el vaso de barro. Y es maravilloso saber que el Señor nos trabaja así. Cuando nosotros venimos sin conocimiento de Dios, al camino de Dios, llegamos a un lugar a oír la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros llegamos como ese lodo, ¿verdad? Lleno de piedras, de asperezas, de basura. Somos un trozo, ¿verdad? Impuro, feo, sin forma. Muchos venimos, ¿verdad?, de situaciones difíciles. Muchos vienen de un divorcio, muchos vienen de la prostitución, muchos vienen del homosexualismo, muchos vienen de haber robado, ¿verdad?, a otros, hurtado. Otros vienen, ¿verdad?, con una carencia de amor, de cariño. Otros vienen en un momento de crisis, llenos de problemas. Ese pedazo de barro tiene ataduras de vicio, y unos son alcohólicos, otros son drogadictos, que prueban diferentes drogas, que no tienen una forma. Ese barro está sin forma, está impuro, huele mal. Pero entonces este barro llega a manos del alfarero, se pone en el centro de la rueda, oye la palabra que le limpia, que le deja saber que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que lo puede transformar. Y entonces este hombre o esta mujer se rinde en la rueda y se pone en el centro. Y es cuando tú le rindes tu vida a Dios y dices: reconozco que yo soy pecador, reconozco que vengo lleno de impurezas, de pecado, pero me pongo en el centro de tu rueda, oh Dios, y haz el trabajo en mi vida, transfórmame, dale forma a este barro. Y entonces el alfarero toma ese pedazo que se rinde a él, que se pone en sus manos para que le dé forma, y lo empieza a moldear y lo empieza a transformar, y le va quitando las asperezas para la rueda, para poder quitar esa piedrita, esa basurita que está en ese vaso que está formando. Le vuelve a dar vuelta a la rueda. Cuando Él te quita las asperezas, cuando te quita esas piedritas, esa suciedad, al estarte formando, es el momento en que Él está trabajando contigo. Es en el momento en que pasas alguna situación, alguna prueba en su camino, y Él quiere ver qué tan fuerte va a ser ese barro para trabajar en Él. Entonces este barro, a veces en ese lapso de que se le está limpiando, ¿verdad?, este barro tiene una transformación, se va transformando de ser áspero, de ser duro, se va ablandando, se va suavizando, se le va quitando todas esas asperezas, ¿verdad? El Señor va trabajando contigo con su palabra, que es agua de vida, te va limpiando, te va transformando, vas recibiendo esa agua que te va limpiando, y las manos del Dios Todopoderoso te van transformando. Entonces llega el punto en que ya ese barro se está formando ya su boquilla, todo lo que Él le va a hacer para que se vea maravilloso y precioso. Y entonces en ese transcurso, ese vaso se echa a perder en manos del alfarero. Muchas veces nosotros, en medio de la prueba, de la situación, de los problemas grandes que se nos vienen aún siendo cristianos, no aguantamos y entonces nos echamos a perder, ya estando casi formados en el camino de Dios, que ya hemos empezado, ¿verdad?, a tomar una forma, un cristiano, que se nos ha quitado el vicio, que se nos ha quitado el maldecir, que se nos han quitado muchas cosas, ya casi empezamos a tener una forma hermosa, y entonces viene la prueba y nos echamos a perder, nos vamos del camino, y nos desalentamos. Y entonces ese vaso que está desbaratado, el Señor lo vuelve a tomar en sus manos. Si tú le permites, te vuelves a poner en la rueda. Y el Señor vuelve a hacer de nuevo, según le parece, como dice la palabra,
vuelve a hacer ese vaso según su parecer y lo empieza a transformar. Nuevamente el proceso, porque Dios es un Dios de oportunidad. Él no te desecha. Si tú le dejas, Él te vuelve a formar en la rueda. Entonces, ya que estás formado, ya que esa masa ya no tiene esas asperezas, esas piedras, porque te está haciendo de nuevo, te está refinando, te pone a secar al sol. Muchos vasijas no aguantan el calor del sol. Es un proceso. Tiene que ponerte en el sol para que seques. Después de ahí te va a meter al fuego, al horno. Nosotros somos probados cuando estamos pasando diferentes pruebas en nuestras vidas. Situaciones bien difíciles, tenemos que ser probados. Tenemos que estar en el horno para que nos volvamos resistentes, fuertes. Y entonces cuando sale esa vasija del horno, ya formada, ya maciza, ¿verdad? Entonces va a ser usada. Pero lleva una temperatura, algunos dicen que le ponen 800 grados de temperatura en el horno. Tiene que soportar la prueba. Tiene que soportar el proceso. Y no podemos renegar en contra de nuestro Hacedor, del que está haciendo nos está formando nuestra vida, nuestra vasija en esa rueda. No podemos decirle que por qué nos está haciendo así. El vaso no puede decirle nada a su Hacedor, porque Él sabe cómo nos trabaja cada uno. Entonces, maravillosa la palabra. Estaremos yendo a otra cita maravillosa, ¿verdad? Que es en Jeremías 23, 29. Dice así la maravillosa palabra de nuestro Dios. Dice, gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea. Dice así, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando el Señor nos saca del horno de fuego, cuando el alfarero saca esa vasija le golpea, le da sus golpecitos para ver si quedó resistente, si no se quiebra cuando le está dando sus martillazos, así, bueno, no fuerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá cuando compraba las vasijas para cocer los frijoles, las ollas de barro, yo me acuerdo que mi mamá agarraba la olla y le hacía un sonidito así, le oía si estaba como el sonido, le daba a saber a ella si estaba resistente, si era fuerte la olla, si no se le iba a quebrar pronto. Y así el Señor le da golpecitos con la palabra. La palabra es como martillo que quebranta los huesos. Entonces esa palabra, Él nos llama con ella, nos da nuestras palmaditas ahí, ¿verdad? Por eso dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra es la que nos va transformando, nos va limpiando. Es el agua de vida que Él usa para ir trabajando ese barro. Maravillosa es la palabra del Señor, gloriosa, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Tengo las citas guardadas para cuando yo las necesito, las puedo encontrar más fácilmente y no perder el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Romanos 9, 20, 24, que nos dice así. Dice, 9, 20, 24. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder,
Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Vemos nosotros que el Señor, ¿verdad?, ha hecho a buenos y a malos, ha hecho vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y el vaso no le puede decir a su hacedor, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me has formado así? Ahora el Señor vino a nosotros decimos que somos los gentiles, porque Él vino por el pueblo de Israel. Él vino y escogió esa nación de Israel de entre todas las naciones. Un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pero que está siempre en la mira de Dios, porque es el pueblo por el cual Él vino. Pero a los suyos vino y los suyos le desecharon. Entonces por eso nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la palabra de Dios y reconocer que Jesús es nuestro Señor, que Dios lo envió al mundo para salvarnos, que Él es, ¿verdad?, nuestro abogado, que está sentado a la diestra de Dios abogando por nosotros. Y gracias a ese sacrificio tan grande nosotros hemos tenido parte y suerte, ¿verdad? Entre este pueblo de Israel, nosotros somos las ramas injertadas. Entonces vemos nosotros que el Señor, con su grande amor y misericordia, nos va transformando nuestras vidas. ¿Quieres tú acaso subirte a la rueda? ¿Quieres tú ponerte en las manos de este Dios para que vaya transformando tu vida? El Señor puede limpiar y hacer de este barro que tú eres una vasija de valor, una vasija de honra. Él puede transformar tu vida. Vas a ser probado, como has visto el proceso de la vasija, del barro. Antes de ser vasija es amasado, se le quitan las basuras, se seca al sol, se mete al horno, porque el Señor quiere saber y quiere ver que su vasija va a ser fuerte para ser usada. En este día quiero decirte que no importa cuán impuro te sientes, no importa cómo está tu barro, el Señor puede transformar tu vida. Yo en algún momento llegué siendo un barro sucio, un barro chicloso, un barro apestoso, lleno de basuras, lleno de impurezas. Y el Señor ha ido transformando mi vida. Se conmueve mi corazón porque hay agradecimiento en mi alma de saber que hay un Dios que transforma las vidas. Dios puede transformar tu vida. Dios puede subirte a la rueda. Ponte en el centro y pídele a este Dios todopoderoso que te haga una vasija de honra. Y no importa si te echas a perder en sus manos, Él te puede volver a hacer de nuevo. Así como lo hace con el lodo cuando llega a sus manos. Y cuando lo está trabajando se echa a perder. Así el Señor puede hacer contigo. No importa si te fuiste del camino. No importa si te echaste a perder. Dios es un Dios de oportunidad. Y en este día te dice, súbete a la rueda. Deja que yo te trabaje como el alfarero trabaja el barro. Yo me conmuevo porque en mi corazón ya haya mucho agradecimiento por cómo Dios me ha ido transformando. Y todavía soy trabajada. Pero me dejo que el Señor siga haciendo en mí el propósito que Él quiere cumplir en este día. Dios es grande y es maravilloso. Dios es amor. Y Él nos ama. Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo 2:21, que dice así la palabra maravillosa. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vuelvo a repetir,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si queremos ser nosotros vasos de honra, ¿verdad? Nos tenemos que limpiar de todas estas cosas, de toda la suciedad, de todo lo que no le agrada al Señor. Y será a través de esta palabra que tú irás conociendo, irás mirando qué es lo que tú tienes que quitar de tu vida. Con la ayuda de Dios, claramente, con la ayuda del alfarero, porque el barro no se puede formar solo. El barro tiene que tener un hacedor, alguien que lo transforme. Entonces ponte en la rueda, en las manos del alfarero que te ama. En este día toma conciencia y busca del Señor. Y ve cómo el Señor le habla al pueblo de Israel. Y les dice que los puede hacer de nuevo. Dios siempre ha tenido propósito con ese pueblo y con nosotros. Si me estás viendo, si te has sentido indigno, si te sientes un lodo, que piensas que Dios no puede transformarte, déjame decirte que te dejes formar por este alfarero. Este alfarero que te irá formando con mucho amor. Te irá quitando cositas que te irán doliendo, pero al final llegarás a ser una vasija de honra. Piénsalo. En este día espero que esta corta enseñanza te ayude a recapacitar y a dejarte formar. Porque Dios es maravillosamente bueno. Porque Dios en mi vida me ha ido transformando. Y porque quiero que siga trabajando conmigo. Por eso estoy en las manos del alfarero. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero que te goces. Si te gusta esta corta enseñanza, compártela. Si gustas, déjame un me gusta, un comentario. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que la paz del Señor se pose en tu corazón. Son los deseos de tu hermana María Maza. Que Dios te bendiga. Bye.